Euskal Sozialistak batzarkide taldeak aurkeztutako mozioa martxoaren 17an Gazteizten izandako indarkeriari eta istiluei buruz. Aurkako ordezteko zuzenketa bat aurkeztu da, aldugu batzarkide taldea, eta mozioa aurkezteko Euskal Sozialistak taldea dauka hitza. Jimenez Anderea. Gracias, señor presidente. Señores diputados, señorías, buenos días a todos. La iniciativa que traemos hoy a estas Juntas Generales no necesita mucha explicación, se explica por sí sola. Y a pesar de ello, se hace necesario un retrato de cuál ha sido el tracto sucesivo de los hechos que nos ha traído a este debate. El pasado 17 de marzo, Ikasle Abertzaleak, en una supuesta jornada de lucha estudiantil, convirtió el campus universitario de Álava y el centro de la ciudad de Vitoria en un campo de batalla. Este sindicato estudiantil aprovechó las presuntas propuestas en contra de la nueva ley de educación para provocar graves destrozos. Comenzaron en el campus vitoriano de la UPV y desde allí empezaron un recorrido de violencia y destrozos por los diferentes edificios universitarios. Encapuchados, accedieron al aulario de las Nieves, volcaron expositores, estanterías en el hall, mientras impedían la entrada a los estudiantes que querían acceder a la biblioteca o a alguna de las aulas. De hecho, fue en la preciosa biblioteca del campus donde más destrozos causaron. Solo los daños en el arco de seguridad de la misma ascienden a 25.000 euros. 25.000 euros que no se destinarán a la compra de libros, sino al arreglo de ese arco, y que, por tanto, van en detrimento de la educación y de aquello que dicen defender. Parafraseando al profesor Chema Portillo, nos preguntamos, como él, si es revolucionario destrozar una biblioteca. Pues no, y mucho menos lo es colgar las imágenes de esas hazañas en Twitter. En otros tiempos, quienes destrozaban los libros eran los fachas, y ahora los sindicatos estudiantiles abertzales, que van de izquierdistas y revolucionarios. Señorías, lo revolucionario es leer libros, no destrozarlos. Pero no contentos con los daños materiales, también causaron heridas en una pierna a una profesora que estaba impartiendo una clase y le obligaron a suspenderla entre amenazas. Una dinámica de intimidación y hostigamiento que no es nueva para Ikasle Abertzaleak y que emplearon también en las semanas previas a la manifestación del 17 de marzo para ir calentando el ambiente. La jornada de lucha fue subiendo de tono y posteriormente en el centro de Vitoria los manifestantes causaron daños en el mobiliario urbano. En cajeros automáticos reventaron escaparates y cristaleras en establecimientos comerciales y bancarios, rompieron cámaras de seguridad, arrojaron piedras, tornillería pesada y materiales metálicos. Realizaron también pintadas reivindicativas. Como ven, un ambiente muy estudiantil que recordaba viejos y lamentables tiempos de la más auténtica Kale Borroka. La gravedad de estos hechos llevó al Grupo Juntero Socialista a presentar el día 18 de marzo una moción con carácter urgente con 3 puntos nítidos y claros, 3 puntos fácilmente asumibles por cualquier demócrata. Un primer punto que apoya al servicio público que presta la UPV en el campus universitario de Álava y agradece el trabajo en favor de una educación en libertad. Y ello porque apoyamos y creemos en la educación pública. Si se trata de defender lo público, lo mejor no es destrozarlo. Un segundo punto que condena las amenazas e intimidaciones a estudiantes y trabajadores del campus universitario de Álava, así como los cuantiosos destrozos materiales en las instalaciones. Muestra de intolerancia y de desprecio totalitario a la libertad de expresión y de cátedra. Y en este sentido quiero aprovechar la tribuna para hacer un reconocimiento expreso y mostrar nuestro apoyo a todo el personal docente y a aquellos alumnos pacíficos que, manteniendo la dignidad y superando los miedos y todos los riesgos, son una referencia cívica, defienden la educación y los servicios públicos y se enfrentaron en su día y se enfrentan hoy solo con la voz y la palabra y con su compromiso activo a los postulados y amenazas de los violentos que quieren imponer sus posiciones. Y un tercer punto en el que se condena la violencia, los destrozos y los daños materiales causados en los disturbios desencadenados ese día. En definitiva, se trataba de pedir un pronunciamiento expreso en defensa de la universidad pública y en contra de la violencia, lo cual tiene un enorme valor democrático en una sociedad como la vasca, que tanto ha sufrido con el terrorismo de ETA y con la Kale Borroka, y por eso presentábamos esta moción. He de decir
que estábamos dispuestos a retirar la moción si se producía una declaración institucional en este sentido. Pero, sorprendentemente, en la Junta de Portavoces del día 22 de marzo se abordó esta cuestión y se presentó una propuesta de declaración institucional por parte de Presidencia. Pero aparecieron los peros. Había que descafeinar los hechos y, señorías, ante la violencia no caben los peros, no caben medias tintas, no cabe disfrazar la realidad. El debate no es la LOMCE, señor Martín o señor Celorio. No cabe desviar la atención de este debate. Y, por supuesto, no cabe legitimar ninguna reivindicación cuando se usa el terror y la violencia para defenderla. Esto resulta claro para cualquier demócrata. Tan claro que en el Ayuntamiento de Vitoria, con la vergonzante pero esperable excepción de Bildu, todos los grupos expresaron su enérgica condena por la violencia desencadenada. Pero resulta que en las Juntas Generales, transcurridos unos días desde los hechos, Irabazi y Podemos se desmarcan y, dado que argumentos no tienen, empiezan a jugar con el lenguaje. A propuesta de Irabazi, que era el que habla primero en la Junta de Portavoces, quisieron introducir matizaciones. ¿Y cuáles eran esas matizaciones? Eliminar la palabra condena, porque la condena, decían ustedes, corresponde a los jueces. Más adecuado es hablar de rechazo. Quitar la frase de que el uso de la violencia deslegitima por completo la reivindicación que de manera pacífica han mostrado miles de jóvenes. Según el señor García Moreno, esta frase se debe quitar, puesto que, cito textualmente, el que haya una minoría que usa la violencia no deslegitima una protesta en sí misma. Seguidamente, el señor Martín, de Podemos, se manifestó a favor de lo que estaba proponiendo el señor García Moreno, puesto que los verdaderos damnificados, decía él, son los estudiantes, y destacó que la manifestación fue un éxito, pidiendo la derogación de la LOMCE. Y Bildu se pronunció, por supuesto, en el mismo sentido que los anteriores. Podíamos esperar algo así de Bildu, como decía anteriormente, puesto que Bildu públicamente había felicitado a los estudiantes por el éxito de la jornada de huelga, aunque, desde luego, señor Martínez de Pinedo, déjeme decirle que, desde nuestro punto de vista, perdieron una gran oportunidad de desmarcarse de la violencia y de la kale borroka, de demostrar que realmente puede haber un tiempo nuevo en política. Pero la verdad es que sorprende de Irabazi y de Podemos. Ustedes o no se enteran o lo que es peor, no se quieren enterar. Por supuesto que no somos jueces y obviamente no se trata de una condena judicial, se trata de hacer una condena moral y política. Tienen ustedes un grave problema de indefinición, de inconsistencia política. Malos compañeros de viaje se han echado. Y efectivamente el lío que se traen con el lenguaje es buena prueba de ello, porque ahí coincidimos. El lenguaje es muy importante en política. Ustedes no dudan en asumir el lenguaje ambiguo, equidistante que les propone Bildu. No dudan en asumir la terminología tramposa y cínica del conflicto vasco para hablar del totalitarismo de ETA y de quienes por acción o por omisión lo apoyaban. No han dudado en adaptarse a la muletilla de todas las violencias, cuando lo que toca es legitimar la violencia como arma de consecución de un ideal político. Sin embargo, parecen sufrir algún tipo de reacción alérgica cuando se les propone utilizar un lenguaje firme, inequívoco y claro, que es el que ha contribuido a terminar con ETA y que es el de una condena rotunda de la violencia, que es el que sirve y se ha demostrado para deslegitimar y para reconstruir un relato decente y honesto. Estamos hablando de principios, estamos hablando de valores, estamos hablando de ética, no estamos hablando de la LOMCE, que no pueden estar los principios y los valores a subasta o a conveniencia particular de cada cual. ¿Acaso han olvidado lo que ocurría en este país con los asesinatos de ETA? Algunos no suscribían los comunicados de condena, como muchos los rechazaban. Y lamentablemente ustedes, señor García Moreno y señor Martín, han adoptado esta táctica. Quizás sea porque pretenden pescar en el mismo caladero electoral. Insisto, no se enteran o no se quieren enterar, porque el uso de la violencia deslegitima por completo cualquier tipo de reivindicación. Hay que ser cínico para afirmar cosas como que la condena de los actos suponen criminalizar el movimiento estudiantil. Por favor, y derivar este debate al tema de la LOMCE. Ese no es el debate. Miren, en estos últimos 4 años, nosotros, el Partido Socialista, hemos compartido pancarta con ustedes en demasiadas ocasiones, contra la reforma laboral, contra el copago, contra los recortes, también contra la LOMCE. Huelgas generales, huelgas y paros en el ámbito educativo, secundadas masivamente, compartidas y coordinadas por una amplia mayoría social del ámbito educativo y estudiantil.
y que se han desarrollado pacífica y democráticamente, y que han contribuido además a que el Gobierno vasco, en el ámbito de sus competencias, hiciera lo que estaba en su mano para impedir la entrada en vigor de la Ley de Wert. Les ofrecemos hoy la posibilidad de enmendar su error. Les ofrecemos hoy la posibilidad de que se sumen con esta moción a la defensa de la universidad y de la educación pública vasca, a la defensa de quienes nos exigen que cambiemos la LOMCE. El Partido Socialista ya presentó en el Congreso una proposición de ley en este sentido. Les ofrecemos que contribuyan a dignificar el movimiento estudiantil y que protejan a aquellos estudiantes que sí que se manifestaron de manera pacífica, no utilizando la violencia y con la tornillería pesada de por medio. Y por último, les animamos también a mojarse donde los ciudadanos les han colocado para que lo hagan. Mójense en el Congreso de los Diputados. La hora de la pancarta, para ustedes, hace ya casi 4 meses que terminó. Están ustedes en las instituciones y su papel es además decisivo en esta cuestión. Gracias. Muchas gracias, señora Jiménez.